Vaya, acá dice, acá en esta oración debería ir al principio, antes de enunciar los estudios que presentan luego. Ok. Hola, hola. Hola, buenas noches. O buenas tardes o buenas noches, no sé. Casi que las 2. Sí. Bueno, ¿cómo estamos ahí? Vieron ahí todas las correcciones que les hice el trabajo, ¿verdad? Sí, sí, maestro. Pues Y en ya las eso, corrigieron. no, en eso estamos porque, o sea, por el trabajo de cada uno, ¿verdad? No nos ha quedado tiempo, no nos quedó tiempo de corregir, ¿verdad? Sí. En ese momento estamos acá con Cristóbal hablando sobre algunos detallitos ¿Sí? de lo que usted ha colocado acá, ¿verdad? ¿Tienen Y alguna pregunta de eso? sí, hay muchas, Ah, ok. puesto que, puesto que nosotros no sabemos de metodología, se nos hace bien complicado esta parte específicamente. Sí, precisamente por eso es que pues es bueno las reuniones para ir explicando cómo va dándose el proceso, ¿no? Sí, sí. Vaya, por ejemplo, en el enunciado del problema, usted nos decía que debe ir en forma de pregunta. Tienen que hacer una pregunta, sí. Porque Yo sí. lo he colocado, pero no sé, o sea, no sé qué tanto más se le debe agregar aparte del tema en sí, o solamente, o sea, como el mismo tema, pero solo como dándole vuelta, por así decirlo. Porque yo le puse ¿cuál es la incidencia del modelo híbrido de educación en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la maestría en docencia de la UMA, sede central, enero? Solo como que invertí, o sea, el mismo tema, pero no he agregado más palabras, o sea, no me he salido. O sea, Sí. excepto la pregunta ¿cuál? ¿Cuál es la incidencia del modelo híbrido? Pero no sé qué también está o cómo lo podríamos dejar. Sí, lo que pasa es que la pregunta está bien hecha, es decir, puede ser cuál es o cómo es la incidencia, Ajá, ajá, ¿verdad? exactamente. También es que eso estaba Porque pensando. todo depende de cuál es el objetivo que ustedes pretenden realizar con su investigación. Ustedes, ¿qué es lo que quieren, por ejemplo? ¿Qué es lo que quieren? ¿Cuál es el objetivo de su investigación? Ok. ¿Y por qué quieren describir eso? Mm. Pero cuando tú dices qué tanto, estás preguntando por una cantidad. Y si estás preguntando por una cantidad, estás así como diciendo, bueno, llegas a un restaurante y pedís un café y decís, ¿qué tanto de azúcar le pongo? Pero no te preguntan qué tanto de azúcar le pones al café para que se te endulce, ¿verdad? Sino que preguntas cuántas cucharadas de azúcar le pones al café para endulzarlo, ¿sí o no? Entonces, la cucharada es la forma de medir ese tanto. ¿Qué tan, qué tan dulce te gusta el café? ¿Con 2 cucharadas o 3 cucharadas? Entonces, en una pregunta de qué tanto, hay una medida que querés hacer.
Y la pregunta es cómo lo vas a medir, con qué lo vas a medir, etcétera, ¿verdad? Eso es qué tanto. Ahora si preguntas cómo ha influido, ya no es tanto una pregunta de cantidad, sino una pregunta de calidad o de cualidad. Por eso es que les digo, tienen que Ah, tener ya. bien claro cuál es el objetivo de su investigación. Ok. ¿Quieren medir la incidencia o quieren saber cómo ha sido la incidencia? Mm, bueno, no sé si lo que voy a decir es correcto, doctor. Con base al método que sería cualitativo, tendría que ser cómo. Sí, el problema es que ustedes no definen primero si la investigación va a ser cualitativa o cuantitativa. Ajá. Primero definen qué objetivo quieren lograr con su investigación y después de definir cuál es el objetivo, entonces ustedes plantean cuál es el método o cuál es el enfoque. No es al revés. Sí. Vaya, si ustedes lo que quieren es averiguar eh, cómo ha incidido en el aprendizaje de los estudiantes el modelo híbrido, no tienen que irle a preguntar a los docentes, tienen que preguntarle solo a los estudiantes, ¿ya? Pero si, por ejemplo, también quieren averiguar cómo es que han implementado la enseñanza en el modelo híbrido los docentes, entonces tienen que preguntarle a los docentes. Por eso es que depende qué es lo que ustedes quieren. Si ustedes dicen, mire, nuestro objetivo es saber cómo ha incidido el modelo híbrido de educación en la enseñanza que dan los docentes y en el aprendizaje que logran los estudiantes. ¿Ya? Si es eso lo que quieren, entonces es una cualidad. Mire, ¿cómo ha incidido? Ah, mire, fíjese que en mi caso el modelo me ha presentado más problemas, yo he tenido dificultades en esto, las plataformas no me funcionan. Sí, no le están dando cantidades, le están dando cualidades, ¿verdad? Cualidades. Ajá. Describiendo cómo ha sido el proceso durante el estudio. Ajá. Entonces, por ahí va. ¿Estamos claros cuál es el objetivo? Alguien ha levantado la mano ahí. Buenas noches, no sé si me escuchan. Sí, ok. Fíjese que ya trayendo a memoria, esa pregunta es la que planteamos cuando entregamos el tema, ¿verdad? Que en su momento pusimos cómo incide el modelo híbrido de educación en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que fue que íbamos a abarcar ambos actores, ¿verdad? Digamos así, que eran los Sí, estudiantes y sus docentes. Entonces creería que el sentido de esa parte que nos ha este, incitado ahí, ¿verdad? A escribir tiene que ir en base a esa pregunta, ¿verdad? Que ya pusimos en el documento anterior. claro. No, si es que yo Ah, no ok. estoy diciendo que lo que pasa es que en el documento que leí no había un enunciado del problema, lo que había era el título de la investigación. Pero si ya tienen claro el objetivo, la pregunta sería cuál o cómo, para cómo ha incidido el modelo híbrido, ¿verdad? En la enseñanza y el aprendizaje de la maestría, ¿verdad? ¿Sí? Entonces el objetivo de ustedes sería describir esa incidencia. Y la descripción la van a hacer en términos cualitativos, no la van a hacer en términos cuantitativos, sino cualitativos, ¿verdad? Sí, correcto. Creo que ya esto lo habíamos discutido anteriormente, ¿verdad? Que desde que lo planteamos iba en ese sentido, ¿verdad? Por eso quizás nosotros lo que usted nos acota, ¿verdad? Que hemos empezado ya teniendo claro el método y no el objetivo, ¿verdad? Creo que Sí, ahí cuando hemos es al revés. Primero desvariado un tienen que poco. tener claro el objetivo. Y si su objetivo es ese, entonces ya está prácticamente que casi terminado el planteamiento del problema. Ahora, la pregunta es, ¿por qué quieren investigar ese tema? Y ahí viene lo de la motivación, porque siempre les preguntan, mire, ¿y por qué es que ustedes eligieron ese tema? Pues? Y entonces ahí viene el componente de la justificación. ¿Por qué ustedes eligieron ese tema? ¿Hay algún problema en la UMA? ¿Cuál es la situación problemática en la UMA
sobre este modelo híbrido, que es primera vez que lo implementan, que ha tenido algunos problemas, que la gente no se gradúa. ¿Hay algún problema con ese modelo? Hasta donde nosotros hemos escuchado, quizás el problema más que todo, porque nos lo han dicho en reiteradas ocasiones, es la asistencia, ¿verdad? Porque a veces se les dificulta por las herramientas. Bueno, nosotros nos pasó en nuestro mismo grupo, teníamos compañeros que de, de ciudades lejos, pero entonces ellos no tenían conexión, por ejemplo, en algún momento, entonces se les dificultaba bastante. Creería yo que el principal problema va en ese sentido, más que otra cosa, ¿verdad? Correcto. Ya. Va. Fíjense que todo Hola, eso que hola, me están diciendo hola. no lo ponen en la descripción de la situación problemática. Sí, Todo eso que me están diciendo no lo ponen en el 1.1, descripción de la situación problemática. Es eso lo que tienen que hacer, describir para que se justifique la pregunta. No sé si me doy a entender. Bueno, eso es lo que tienen que escribir, redactar unas 2 o 3 hojas describiendo cuál es la situación problemática que como estudiantes ustedes han percibido y que a raíz de esa problemática es que ustedes se formulan esa pregunta. ¿Cómo ha sido? Sí, ven, entonces ya tiene lógica la pregunta, porque el problema es que la pregunta parecía, pero no había contexto problemático. Ahora, viene algo importante. Este problema, esa problemática del modelo híbrido en la UMA, ¿verdad? Tiene un contexto nacional. Y el contexto nacional es la emergencia de modalidades híbridas en la enseñanza de la educación superior. ¿Ya? Pero a su vez, esto tiene también manifestaciones a nivel regional, a nivel latinoamericano y a nivel global. Por eso es que yo les decía que en el planteamiento del problema, en la descripción de la situación problemática, uno comienza primero hablando en términos generales, globales. ¿Va? Mire, la educación híbrida es ahora una constante en todos los procesos de educación superior a nivel global. Y una vez que dicen eso, ya citan a un autor, ¿verdad? Por ejemplo, dicen Figueroa 2021 afirma que y ponen lo que ustedes encontraron de ese autor. Y luego dicen, en el contexto latinoamericano, esta modalidad híbrida de educación ha dado paso a y citan a 1 o 2 autores. Y luego dicen, en la región centroamericana, todas las universidades privadas y públicas también han migrado a una forma de educación virtual por estas y estas ventajas, etcétera, etcétera. Y ya citan 1 o 2 autores. Y ya luego dicen, en El Salvador, esta modalidad comenzó a implementarse en tal y tal fecha, etcétera, etcétera. Entonces van de lo general a lo particular hasta que caen en cómo se ha implementado en la UMA. Así es como tienen que estructurar el planteamiento del problema. Pero sí tienen cosas buenas que han dicho en el capítulo 1.1, pero no es suficiente, hay que mejorarlo, ¿ok? No sé si cómo deben estructurar el 1.1 les ha quedado claro. Sí, doctor. sí. Vaya, entonces tienen que revisar a ver qué lo que han escrito, qué pueden dejar y qué pueden quitar. Después del enunciado, ya la pregunta y todo, pues hay que trabajar la justificación nuevamente y los objetivos, pues ahí vi que describir es un buen objetivo general, pero hay que ver cuáles son los específicos, si están en línea con el general.
¿Cuál es el objetivo específico 1? Ajá, caracterizar ese modelo híbrido, ¿verdad? Entonces ahí lo que van a hacer es describir cabalito cómo se va dando. Y ajá. O sea que son los docentes los que van a evaluar el modelo. Ya, pero el detalle es que el objetivo 2 es que los docentes van a evaluar la aplicación del modelo híbrido. Así es. Si Sí, son los según lo que docentes los que lo van a evaluar, ¿por qué entonces no lo van a hacer ustedes? Por eso es que el objetivo está mal redactado. Vaya, el primer objetivo, caracterizar el modelo híbrido de educación implementado en la UMA en la maestría tal, me parece que es un buen objetivo específico 1. Pero ya el 2, no lo sé. ¿Qué es lo que quieren hacer con los docentes? ¿Por qué se quedan tan calladitos? Ajá. Entonces tal vez más bien sería conocer las experiencias, pero conocer es muy, muy general, ¿no? Tal vez sería determinar las experiencias docentes, determinar las experiencias docentes, ¿verdad? O sea, es, no, porque ellos no es que lo están implementando, ellos lo están aplicando. Entonces sería, eh, tal vez sería determinar las experiencias docentes, ¿verdad? De enseñanza en la modalidad virtual. ¿Qué experiencias han tenido ellos, verdad? Esas experiencias positivas y negativas. Pero no pongan positivas y negativas, solo digan determinar, ¿verdad? Las experiencias docentes, ¿verdad? Podría ser determinar las experiencias docentes en la práctica del modelo híbrido, no sé. Determinar las experiencias de la práctica docente, ¿verdad? O en bajo esta modalidad de enseñanza híbrida, ¿no? Y ahí ya no ocupan la palabra evaluar, pero van a hacer más o menos algo parecido. Y en el caso del objetivo 3, tampoco está muy bien logrado. ¿Quién me lo lee para ver? Claro, pero ¿para qué querés sistematizar? Sistemar es una labor dentro del tratamiento de los datos, pero ¿cuál es el objetivo? ¿Por qué querés sistematizar las experiencias? ¿Qué esperas con esa sistematización? Ah, entonces, ¿cómo quedaría mejor formulado el objetivo?
Así como lo han formulado, entonces no logras eso. Eso es lo que tenés que hacer. ¿Para qué? O sea, sí tenés que sistematizar, pero ¿para qué querés sistematizar las experiencias docentes, estudiantiles, aprendiendo en esa modalidad virtual? Ajá, pero ¿en qué? ¿Incidencia en qué? En su salud, en su salud. Pero si los estudiantes no enseñan, los que enseñan son los docentes. Y estamos discutiendo el objetivo 3. Ajá, ya vamos Sería mejorando. como sistematizar el aprendizaje. No, a ver, eviten la palabra sistematizar porque esa es una acción que van a hacer. No es que ese sea el objetivo. O sea, sí van a sistematizar, pero ¿para qué? ¿Para qué quieren sistematizar? Es que miren, el objetivo lo tienen que no se los puedo decir yo, porque si se los digo yo se les va a olvidar en la presentación. No es como que a ustedes les haya costado encontrar ese pinche objetivo y este pinche objetivo ya me lo puedo de tanto haberlo estudiado y hoy sí, ya sé cuál es mi objetivo. Y entonces eso no Sería se les va a olvidar. describir ¿El qué? las experiencias. Ajá, ¿para qué quieren describir las experiencias? Es que siguen atrapados en el medio, no en el fin. Usted dice, quiero comprar un martillo. Ajá, ese es el medio, comprar el martillo. Pero ¿para qué quiere comprar el martillo? ¿Para qué querría usted comprar un martillo? Ajá, ¿y para qué quiere armar un? Ah, ¿verdad? Mire, entonces usted tiene un objetivo específico para comprar un martillo, ¿sí o no? Ok, ¿cuál es el objetivo específico que tiene para sistematizar las experiencias de los estudiantes en la modalidad virtual? Sería alineado con el objetivo general para conocer la incidencia en su proceso de aprendizaje. ¿En su proceso de aprendizaje o en sus aprendizajes? En sus aprendizajes quizás porque ya fue pasado. Ok, Ya, entonces ese sería el objetivo, ¿verdad? sí, ¿Cuál correcto. sería? Eh, Describir, habían dicho, ¿verdad? Pero ya tienen de escribir. Sería quizás conocer, porque tendríamos que hacerlo a base de, ya pensando en los instrumentos, ¿verdad? Encuestas, entrevistas, Pero conocer es muy general. Busquen en algo más general. específico. ¿Qué otro verbo podrían ocupar? Obtener las experiencias, Obtener. sí. Obtener es como ir a comprar un par de zapatos. A ver, esfuércense un poquito más. En eso estamos, estoy viendo verbos. Ok, perfecto. Miren, también Demostrar, pueden tomar ideas de otras demos, investigaciones parecidas a las suyas. demostrar. Demostrar no, porque demostrar no es una operación matemática. Sí, sí. Especificar también podría ser, o examinar. Tal vez examinar podría ser examinar. Indicar
No, examinar suena un poco mejor. ¿Cuál otro? Ya llevamos examinar. ¿Qué es lo que quieren examinar? Las Definir, experiencias de los Ok, examinar las experiencias estudiantes. estudiantiles bajo la Ajá, modalidad virtual. ¿Para qué? para conocer como hemos venido hablando, incidencia en su aprendizaje, sería ya, En porque su ya fue algo pasado. aprendizaje. Correcto. Recuerden que los estudiantes, el fin último de ellos es lograr un aprendizaje que les permita ser más profesionales de lo que ya son con la maestría. Si la maestría es para perfeccionar o para capacitarse mejor en un área determinada, ¿verdad? Pero eso se logra solo si obtienen un aprendizaje, ¿ya? Entonces quiere decir que tienen que focalizar un objetivo específico que esté relacionado con eso, con los aprendizajes de los estudiantes de la maestría. Y para no llamarles estudiantes de la maestría, porque son dos palabras, les llaman maestrantes. examinar. ¿Cómo vamos ahí? Pues examinar los aprendizajes de los maestrantes en el modelo híbrido. No me suena como un objetivo viable. Eso me suena más como una acción. Voy a irlos a examinar, es decir, les voy a pasar un examen. Ujú. A ver, pónganse creativos ahí. Vaya, Enunciar. miren, lo Enunciar. importante aquí es que si no lo logran sacar ahora, se quedan debatiendo, se quedan analizando, viendo otros trabajos, cómo han articulado sus objetivos, para que vean la relación entre ellos. Yo me quedé un rato analizando y cuando vi la parte de las delimitación temporal, ustedes se confunden en el sentido de que ponen el periodo en el que ustedes van a hacer la investigación, no el periodo de tiempo en el que ocurrió el fenómeno que quieren investigar. Y entonces había discrepancias, no sé si se dieron cuenta, que una cosa es que ustedes van a hacer la investigación de enero a junio, pero otra cosa es que el fenómeno que están investigando ocurrió el año pasado. Ujú. Entonces tienen que poner ese año, porque lo que ustedes van a estudiar es ese año. La experiencia de los estudiantes y de los docentes durante el 2024. Entonces, por lo tanto, tienen que seleccionar asignaturas que cursaron en esos años, ese año, ¿ya? Como parte de su trabajo de indagación. Okay. Y acuérdense que, por ejemplo, cuando hablan de el aprendizaje, tienen que abarcar aspectos relacionados con la adquisición de competencias en los estudiantes. Y cuando se trata de los docentes, el tema de la implementación de estrategias didácticas, es decir, tienen que ir abarcando el fenómeno completo, ¿ya? Pero todo eso hasta que tienen bien claros sus objetivos, ¿ya? Desgraciadamente aquí no les puedo ayudar mucho yo porque yo no les puedo decir qué es lo que tienen que investigar ustedes, porque eso lo saben ustedes. Yo no conozco la realidad educativa de la maestría de la UMA. Ese lo conocen ustedes. Yo les estoy orientando para que establezcan los objetivos ustedes, ¿ya? Pero yo no les puedo decir cuál es el objetivo, porque eso lo tienen que establecer ustedes. Me doy a entender ahí, amigos. Entonces, Sí, correcto. ya dejemos la parte de la discusión de los objetivos, porque el tercer objetivo lo tienen que analizar nuevamente.
En la limitación temporal, aclaren eso, que va a ser de enero 2024 a diciembre 2024. ¿Ya? Ahora vamos con el marco teórico. He estado viendo que han ido agregando ya aspectos del marco teórico, pero si ustedes van a estudiar van a hacer una investigación sobre modelo educativo híbrido, sí o no, que su marco teórico tiene que presentar elementos teóricos sobre lo que es la educación híbrida. Sí, correcto, tenemos que estudiar lo previo, ¿verdad? Para poder aterrizar en los conceptos esenciales. Lo previo no, tienen que estudiar los enfoques teóricos de la educación híbrida. Sí, correcto. Identificar cuáles son los enfoques teóricos, los autores principales, o con la historia de la educación híbrida. Está bien que hablen del marco histórico, ¿verdad? De cómo se dio la educación híbrida en la UMA. Pero es que acuérdense que también tienen que hablar un poco de la historia de la educación híbrida antes de la UMA. O sea, por lo menos hablar un poco sobre eso. No sé si me doy a entender, pero en el marco histórico, ustedes de entrada comienzan a hablar de la educación híbrida en la UMA, pero no de la educación híbrida como fenómeno pedagógico que ocurre en la historia. Entonces tienen que rastrear alguna información sobre esto y luego ver cuáles son las tendencias teóricas. Es decir, trabajar un marco teórico sólido que les permite a ustedes tener conocimiento sobre la historia del modelo híbrido, sobre cómo se implementó en la UMA, sobre cuáles son sus conceptos básicos, sobre cuáles son sus problemáticas principales, etcétera, etcétera. Es decir, tienen que ir bien empapados del marco teórico, porque también con el marco teórico ustedes pueden luego regresar sobre su planteamiento y ver si hay necesidad de afinar elementos. En la investigación cualitativa, la formulación del proyecto no es lineal, sino que es recursiva, es iterativa, ¿verdad? Están leyendo para el marco teórico, están leyendo para la justificación, están trabajando el diseño metodológico y todo como que lo van ensamblando al mismo tiempo. Y revisan para atrás, revisan para adelante, hasta que aquello tiene ya coherencia. Entonces, sobre todo porque han elegido la modalidad cualitativa, que es importante también. O sea, yo digo que el enfoque es muy importante, el que ustedes han agarrado desde el punto de vista metodológico, pero es que necesita que lo trabajen más, porque el marco teórico que vi no está estructurado todavía, ¿sí? Y para estructurarlo bien necesitan ver otras investigaciones sobre cómo estructuraron su marco teórico y tomar a partir de ahí ideas, ¿sí? Doctor, solo una acotación. Cuando se refiere al marco teórico, fíjese que en el anteproyecto nos dice que solo debemos denunciar los temas, porque eso ya se hace en la tesis, por eso es que nosotros no hemos ahondado mucho. Lo que sí que no hemos puesto es lo anterior, ¿verdad? La UMA, que eso sí quizás habría que agregarlo en los antecedentes, porque nos hemos quedado muy puntuales. A ver, eso está bien, Joel. O sea, si en el anteproyecto lo único que tienen que poner es el índice temático de su marco teórico, está bien, pero es que para construir ese índice temático tienen que haber leído algo, porque no se les va a ocurrir así por así. No sé si me doy a entender. Es decir, tienen que investigar y tienen que leer para saber cómo van a estructurar el índice temático de su marco teórico. Pero aunque ahí les diga en el anteproyecto que solo van a poner el índice, no significa que no lo tengan que estar haciendo ya, porque si ustedes esperan a hacerlo hasta que ya estén en la tesis, no van a terminar nunca. O sea, esto es simultáneo, esto es mientras van caminando, van construyendo, es decir, tienen que ir redactando ya su marco teórico, aunque en el anteproyecto solo pongan el índice temático. ¿Me doy a entender? Sí, correcto. O sea, no se confundan que en el anteproyecto solo pongan el índice temático, es decir, el esqueleto, no significa que tienen que esperar hasta entonces para hacerlo.
No, tienen que seguir investigando, leyendo más artículos, leyendo algunas tesis para ver cómo trabajaron ellos su marco teórico, ¿verdad? En artículos y tesis parecidas a las de ustedes. Porque uno no tiene que esforzarse por inventar la orilla azul de la vacinica nuevamente, sino que simple y sencillamente tomar ideas y escribir lo propio de uno, ¿sí? Eso no es problema. O sea, no hay dilema ético en que usted tome ideas prestadas de otras para comenzar a trabajar sus propias ideas. Eso sí, si toma textualmente una idea de alguien, sí lo tiene que decir. De lo contrario, pues no, ¿verdad? Es plagio. Entonces, trabajemos mejor, estructuremos mejor el índice temático del marco teórico. No sé si tienen alguna otra duda. Doctor, una consulta sobre esa parte. ¿Qué tan extenso cree usted o no recomienda que debería ser el marco teórico? Mire, la extensión del marco teórico depende también de qué es lo que ustedes quieren abarcar en el marco teórico y es pertinente para su investigación, ¿me explico? Es decir, ustedes tienen un objetivo, un fenómeno de estudio ya acotado. Entonces tienen que buscar un marco teórico que se acople, que sea coherente con el problema que quieren investigar. Por ejemplo, ustedes no me van a hacer un marco teórico donde le ponen un gran énfasis a la parte histórica y dicen, bueno, en el marco teórico voy a hablar sobre la educación híbrida en Europa. O sea, de entrada ustedes, el sentido común les dice, o sea, porque tenemos que hablar de la educación híbrida en Europa si estamos en América. Me explico, no sé si con el ejemplo le voy diciendo que ustedes también tienen que seleccionar la pertinencia de los temas y los subtemas del marco teórico. Sí. De cajón tiene que ir una breve historia del surgimiento de la educación híbrida, eso de cajón. Pero eso no tiene que llevarles 10 páginas, me explico. Ustedes tienen que hacer una síntesis, buscar a alguien un autor que sintetice rápido la historia de la educación híbrida, por ejemplo, en Latinoamérica. O si encuentran una de la historia de la educación híbrida en Centroamérica, mejor. No sé si me voy dando a entender con eso. Entonces ustedes acotan y dicen, bueno, un tema que podríamos trabajar en el marco teórico es el surgimiento de la educación híbrida en la educación superior. Ahí tienen un tema, ¿verdad? No sé si me voy dando a entender. Otro podría ser, pues bueno, relacionado con la educación híbrida, los enfoques pedagógicos teóricos que sustentan esa educación híbrida. ¿Ya? No sé si me voy dando a entender. Sí, maestro. Bueno, de hecho, eso que acaba de mencionar sí está ya acá, ¿verdad? Claro, pero tienen que revisar ese índice temático para ver si lo pueden reorganizar con una mejor lógica. Y un marco teórico no debe tener más de 3 temas y al menos en cada tema 2 subtemas, ¿me explico? O sea, no tiene que ser una cosa así como enciclopedia. Solo que elijan los temas y subtemas apropiados para su objeto de investigación. ¿Ya? Por ejemplo, como ustedes van a hablar sobre los docentes, tienen que hablar sobre eso, ¿no? El rol docente en la educación híbrida podría ser un subtema, ¿me explico? No sé si me voy dando a entender de que tienen que ir pensando en su objeto de investigación y en los temas y subtemas que podrían trabajar en el marco teórico, porque eso que me mostraron es un primer intento de estructurar el índice temático, pero tienen que leer más y empaparse más del tema para seguir abonándole, ¿ok? Sí. No sé si tienen otra pregunta. Lo que pasa es que recuerden que el tiempo se les está acabando y tienen que poner más de su tiempo para sacar este proyecto adelante. Porque yo, como les digo, voy al paso que ustedes me van marcando. Y no los puedo yo presionar a ustedes porque
pues al final de cuentas, la medida del rendimiento que ustedes le quieren dar a este proceso es personal de ustedes, no mía. ¿Sí? Yo voy avanzando al paso que ustedes me van marcando. Avanzamos si ustedes avanzan. O sea, mi asesoría avanza si ustedes avanzan. Pero si ustedes no me presentan nada, no vamos avanzando. Vaya, hoy me entregaron un buen paquete y si se fijan me entretuve revisándoselo. Es decir, avanzamos porque sobre lo que ustedes van escribiendo yo les voy corrigiendo, recomendando, ajustando, arreglando, reorientando. Esa es mi labor, pero la tesis la van a hacer ustedes. Así es que síganle metiendo más a ese esfuerzo. Dedíquenle un poquito más de tiempo, porque yo siento que los lapsos de tiempo que nos tardamos en volvernos a reunir son de semanas y ustedes tienen que entregar esto ya pronto. ¿Sí? Sí, doctor. Sí. Vaya. Sí, maestro. Entonces, avancen. Y sobre el capítulo 3, lo del diseño metodológico. En el diseño metodológico, primero tienen que decir el paradigma desde el cual van a hacer su investigación. Y como la investigación es cualitativa, los únicos dos paradigmas de investigación que ustedes pueden adoptar son el hermenéutico y el sociocrítico. Anoten por ahí que tienen que ir a buscar qué significa esto del paradigma hermenéutico y el sociocrítico. ¿Ya? Porque pueden hacer una combinación de ambos paradigmas. Una vez que ya tienen definido el paradigma, ustedes dicen, el enfoque de investigación que ustedes van a adoptar es cualitativo. Y en función de ese enfoque, ¿cómo es la investigación? O sea, ¿qué tipo de investigación van a hacer? ¿Es exploratoria? ¿Es descriptiva? Pero tienen que explicar por qué. Y tienen que citar a autores que hablan sobre metodología de investigación. Mire, es descriptiva porque, como afirma Sampieri, la investigación descriptiva es esto y lo otro. Y en esta investigación, pues nosotros vamos a hacer esto. O sea, se va a hacer esto. Luego tienen que decir, bueno, si es descriptiva con alcance exploratoria o es exploratoria con alcance descriptivo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Que si su investigación solo cubre un año, su investigación es de tipo transversal, no es longitudinal. Entonces, todo eso lo tienen que ir detallando ahí. Luego, cuando lleguen al método, después del tipo de investigación, tienen que explicar cuáles son los métodos que van a implementar. Entonces, tienen que ir a buscar en un libro de investigación cualitativa cuáles son los métodos que se emplean cuando la investigación es cualitativa. Y es probable que ahí encuentren, por ejemplo, que está el método fenomenológico, el de análisis documental, el método etnográfico, etcétera, etcétera. ¿Me explico? Y ya cuando tienen definido, bueno, también tienen que decir que van a implementar el método inductivo, porque ustedes van a analizar casos de estudiantes y de docentes, es decir, van a ir de lo particular a lo general. Van a tomarle la percepción a la valoración a cada uno de los estudiantes y de los docentes y cuando ya tengan reunida toda esa información van a ver si hay patrones, si hay esquemas y esos son los que les van a permitir a ustedes formular planteamientos generales, ¿ok? Entonces van a emplear el método también inductivo, el fenomenológico, etcétera, etcétera. Pero tienen que describir en qué consisten brevemente estos métodos y cómo es que ustedes lo van a aplicar en su investigación. Después que han especificado los métodos, vienen las técnicas. ¿Cuáles son las técnicas que ustedes van a investigar o van a aplicar? Bueno, ustedes tienen que decidir si van a hacer entrevistas y grupos focales, ¿verdad? Y van a hacer análisis documental. Esas tres técnicas van a implementar también y tienen que explicar en qué consisten y cómo las van a aplicar. Mire, se hará el grupo focal, como técnica se implementará el grupo focal, que de acuerdo a Sampieri es una técnica que se emplea cuando En esta investigación el grupo focal lo vamos a desarrollar con docentes. No, mire, lo vamos a emplear con estudiantes. Eso lo van a ir decidiendo en el camino. ¿Me voy dando a entender? Sí, doctor. Sí, y después que han explicado las técnicas, cuáles son los instrumentos que
se emplean para aplicar esas técnicas. Y cuando ya lleguen al instrumento es el momento en que tenemos que hacer una pausa y hacer la operacionalización de las categorías, porque no vamos a manejar variables, vamos a manejar categorías. ¿Cuáles son las categorías? Las categorías son educación híbrida o modelo híbrido de educación. ¿Cuáles son las categorías? Proceso de enseñanza-aprendizaje o formación profesional, educación superior, educación de posgrado. ¿Me voy dando a entender? Entonces tienen que ir buscando en su marco teórico las definiciones de esas categorías para que cuando hagamos la matriz de operacionalización de las categorías, ustedes digan, ok, esta categoría la vamos a definir así. Y como esta categoría se define así, vamos a establecer como indicadores o ámbitos de análisis estos aspectos. Entonces dice, mire, del modelo híbrido, los ámbitos de análisis en esta investigación cualitativa van a ser los recursos de aprendizaje, la infraestructura, los contenidos, etcétera, etcétera. No sé si me voy dando a entender. Vaya, entonces vean cómo en otras investigaciones de corte cualitativo operacionalizaron las categorías para que tomen ejemplo también. Y si también tienen dudas sobre eso, busquen en YouTube, ¿verdad? Tutoriales sobre cómo operacionalizar categorías. ¿Para qué? Para que cuando ustedes ya lo hagan, ya yo llegue y haga el análisis de la operacionalización que han hecho y ya comencemos a ajustarla, mejorarla, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, compañeros, en conclusión, tienen un largo camino todavía que recorrer para terminar ese anteproyecto. Y si lo tienen que presentar esta semana, pues tienen que correr mucho. Yo lo único que puedo darles en este momento es ánimos y luego cuando me entreguen el trabajo, orientación. Y asesoría. Ok. Está bien, doctor. ¿Tienen alguna duda? Perfecto. No, pues no Por el tenemos. momento. Por el momento a trabajar se ha dicho. Sí. Sí, correcto. Vaya, Sí. pues los dejo para que se queden trabajando. Hasta Ok. luego. Sí, gracias. Buenas No, noches. Feliz gracias, noche. doctor. Ay, no. Sí, sí, córtalo ya.